nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, un solo Dios. Amén. Queridos hermanos, hoy es el domingo 8 de noviembre del año 2020 y estamos celebrando el séptimo domingo del ciclo de San Lucas, y el Santoral Ortodoxo hoy día nos invita a conmemorar y a orar por los santos arcángeles Miguel y Gabriel, que son jefes de las huestes celestiales incorpóreas. Los arcángeles que en nuestra historia tienen mucha importancia porque son los enviados de Dios para los mensajes del Señor, muy presentes en el Antiguo y el Nuevo Testamento. Así que hoy día pedimos la intercesión de los santos arcángeles y aprovechamos de saludar a todos quienes llevan por nombre Miguel y Gabriel de nuestra comunidad y de fuera, para que tengan un día bendito, y las intercesiones y la guardia de los santos arcángeles de siempre con nosotros y nos proteja a todos por siempre. Amén. Hoy día tenemos dos textos, ¿cierto? El primer texto de San Pablo es de su epístola a los Hebreos, capítulo 2, del versículo 2 al 10, y el Evangelio de Lucas, que es el séptimo domingo de Lucas, como dijimos, está tomado de su lectura del capítulo 8, del 41 al 56. Así que vamos a tratar de reflexionar todos juntos en torno a este texto del Evangelio. Dice: en aquel tiempo vino a Jesús un varón llamado Jairo, que era jefe de la sinagoga, y cayéndose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que estaba muriendo. Mientras iba, las multitudes le sofocaban. Ese es el texto de hoy, y hay varias cositas que hay que tener en consideración. Si nosotros ponemos la lectura de hoy en contexto de la lectura evangélica y del texto del Evangelio de Lucas, esta lectura viene inmediatamente a continuación de aquella lectura que tuvimos el sexto domingo de Lucas. Así que para quien lo haya visto, le aprovecho de aportar el link del sexto domingo de Lucas, donde habla del encuentro de Jesús con el endemoniado de Gerasa. Así que tenemos a Jesús haciendo una actividad misionera de predicación en una región pagana. Gerasa era una región pagana, como se aportó en su momento. Por lo tanto, él viene de la oscuridad del paganismo a la luz de la fe. Y para encontrarse efectivamente con un pilar de la fe judía de aquel tiempo, que era Jairo, que no era cualquier persona, no era cualquier miembro de la comunidad, sino que era un hombre muy importante en la congregación judía. Era principal de la sinagoga, por lo tanto, algunas de sus funciones eran cuidar el edificio. El edificio de la sinagoga estaba a su cargo, y eso reflejaba que era un hombre de mucha confianza, porque la comunidad depositaba algo muy preciado, casi lo más preciado que tenían, que era su lugar de reunión y de encuentro, la sinagoga. También Jairo era el responsable de tener todo listo para los servicios litúrgicos que se realizaban, es decir, instrumentos, ¿cierto? Tenía que cuidar los rollos sagrados de las lecturas, tenía que tener todo preparado. Por lo tanto, era un hombre con autoridad espiritual. Entonces, este hombre era conocido y reconocido por su comunidad, porque era el depositario de la confianza espiritual de los judíos de la época. Sin embargo, es muy importante aquí tener en cuenta que Lucas nos lleva a una dimensión personal muy, muy importante, muy, muy profunda, que es la hija única de Jairo estaba falleciendo, estaba muy enferma y estaba muriendo. Un llamado un poco sensible a los que somos papás, ¿cierto?, de cómo nuestro hijo único parte del mundo, ¿cierto? Es una circunstancia bastante extrema, y que Jesús obviamente la va a tratar con la riqueza espiritual de su misericordia. En primer lugar, tenemos que tener en cuenta en el texto que Jairo no tuvo temor ni vergüenza de ir a buscar a Jesús. Jairo va al encuentro del Señor, y no solamente va al encuentro, sino que se postra, ¿cierto?, en una actitud de autohumillación frente a la magnánima presencia del Señor Jesús.
Es decir, él va reconociendo la autoridad del Señor y el poder del Señor, yendo a buscarlo, ¿cierto? Es decir, no manda a nadie, no envía a ningún emisario como pudo haber sido un hombre de su posición, de su poder, de su autoridad, ¿cierto? Enviar un empleado, un sirviente, sino que va él personalmente al encuentro del Señor, y no solamente a su encuentro, sino que a rendirle esta postración, que es el signo de humildad y de humillación máxima, postrarse en la tierra para pedir algo. Así que Lucas nos lleva a una situación sensible, que yo invitaría a que ustedes traspasaran al lenguaje moderno, en el sentido de cómo una autoridad máxima de nuestro país, de nuestra comuna, de nuestro entorno social, político, económico, lo que ustedes quieran, viene y va al encuentro del Señor, cosa muy rara, porque la autoridad no va a tu encuentro, sino que tú vienes al encuentro de la autoridad, y en segundo lugar, esta autoridad grande, ¿cierto?, importante, se postra delante del Señor. Cosa bastante importante que hay que tener en cuenta para nuestra vida, nuestra relación con nuestro entorno. Seguimos con el texto. Pero una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo lo cuanto tenía y por ninguno había podido ser sanada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de sangre. Aquí hay como una especie de intervención, una interrupción que el evangelista Lucas en forma magnífica nos presenta, de una mujer desesperada. El flujo de sangre propio de las mujeres, obviamente, aquí había una enfermedad bastante más delicada que el ciclo mensual, sino que tiene que ver con un flujo permanente. Así que esta mujer, que si ustedes lo piensan hoy día es molesto, es incómodo, es vergonzoso, imagínense en la época cuando no habían los medios que hoy día tenemos ni para tratar esto, ni para prevenir. Así que la falta de higiene era tremenda. Por lo tanto, esta mujer vivía, digámoslo en términos modernos, un calvario, un suplicio social, por cuanto seguramente era rechazada, era aislada por su entorno, por su situación médica, por su olor, por esta cosa del flujo de sangre, que era bastante molesto. Recuerden que estamos viviendo una sociedad casi desértica, con muy pocos medios de higiene, mucha falta de agua. Entonces era delicado. Por lo tanto, la desesperación de la mujer era bastante entendible desde el punto de vista en que no podía tener una conexión con su entorno social y no podía acceder a medios para poder sanarse, o por lo menos tener una calidad de vida que le permitiese relacionarse con su entorno. Entonces, obviamente que la mujer le arrebata a Jesús la sanación. ¿Por qué? Porque va por detrás y toca la orilla de su manto, dice el Evangelio. Una cosa muy bella que tiene que ver con cómo la desesperación raya con la fe, en el sentido de que una persona que necesita en forma imperiosa, en forma urgente, un pedido del Señor, es capaz de hacer de cualquier cosa, incluso ir en secreto y arrebatar, sin pedirlo, ese don de la sanación de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesús pregunta, ¿quién me ha tocado? ¿Cierto? Y los discípulos dicen, bueno, hay mucha gente, te están apretando, te están comprimiendo, ¿cierto? ¿Cómo preguntas quién te ha tocado? Todos te están tocando, en definitiva. Y la diferencia acá está en la frase de Jesucristo, que le dice, sí, todos me están tocando, pero alguien me ha tocado en forma especial. Alguien me ha tocado en forma especial porque yo he sentido, dice la frase, la voy a leer, alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, es muy bello esto, porque la mujer enferma le arrebata a Jesús el poder de la sanación, y es algo que tenemos que hacer nosotros, ser capaces de ir a ese extremo en nuestra necesidad, en nuestra angustia, de arrebatarle al Señor aquello que necesitamos para vivir y para estar sanos. Entonces, esta mujer accede finalmente a la sanación, ¿cierto? Y se declara frente a Jesucristo
se postra delante de él, y Jesús, con la misericordia del Señor extrema y maravillosa, le dice: ánimo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Una vez sanada, ¿cierto? ¿Y por qué ve en paz? Porque seguramente, no lo dice el texto, pero es de suponer que recibió una reprimenda bastante fuerte la mujer, por atreverse una mujer a tocar a un hombre en la época, y en definitiva haber accedido a algo mucho más superior, que es la sanación, que es la felicidad, que es es poder integrarse a una sociedad que la estaba rechazando y la estaba aislando. Cuando todo esto sucedía, viene gente a decirle a Jairo: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Sin embargo, Jesús nuevamente pone un ancla de esperanza, un rayo de luz en la vida de estos padres desesperados que tenían una hija gravemente enferma y que acaba de fallecer, porque el Señor les dice: no temas, cree solamente y serás salvada. Aquí nos encontramos frente a una disyuntiva entre el mensaje terrenal y el mensaje celestial. El mensaje terrenal, ¿qué es lo que diría? Se murió, ya está bueno, lloren, hay que enterrarla, hay que proceder, no molesten más, ya no hay nada que hacer. Sin embargo, Jesús te lleva a ese ámbito de la esperanza, de la confianza en Él, cuando dice: no temas, cree solamente y serás salva. Es decir, nuestra existencia tiene que estar, es el mensaje de Lucas, el médico amado, el médico misericordioso, el médico de todos, tiene que estar marcada por la esperanza en la resurrección y la vida eterna. Nosotros, lamentablemente, no somos preparados por la sociedad para vivir el momento de la partida de nuestros seres queridos. Nos preparan siempre para estar juntos, para abrazarnos, para besarnos, para compartir. Y para compartir terrenalmente, obviamente. Sin embargo, nadie nos prepara para ese momento cuando las personas parten a la vida de verdad, ¿cierto? A la vida eterna, al encuentro del Señor. Entonces Jesús, ¿qué es lo que hace? Toma al Padre, a la Madre, a Pedro, Santiago y Juan, que son los discípulos principales, por ahí reconocidos como columnas de la iglesia primera, y el mensaje de Jesús es muy simple. Dice: no lloren, no está muerta, sino que está dormida. Y a partir de este texto es que nosotros comprendemos nuestra vida en la iglesia como un proceso hacia la dormición. Nosotros vivimos en una vida terrenal limitada, pero con la esperanza de poder nacer a la vida eterna en nuestra dormición, mal llamada muerte o fallecimiento, que es, en definitiva, el objetivo del cristiano, que es bautizado, que participa en la vida de la iglesia, que lucha por ser cada día mejor para el Señor y crecer en santidad. Nosotros tenemos que estar preparados para y desear el momento de partir al encuentro del Señor, porque en definitiva es el objetivo de nuestra vida, es el objetivo de nuestra existencia. 70, 80, 90 años no pueden resumir una historia, sino que nosotros somos seres trascendentes porque hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Y tenemos un cuerpo terrenal y tenemos un alma que es espiritual, que es eterna. Y eso es lo que tenemos que preparar. Y Jesús hoy día, con la esperanza de la resurrección y la vida eterna, ¿cierto?, le devuelve la hija a esta familia. Y finalmente esa frase un poco, obviamente, cotidiana, que le dice: y les mandó que se le diese de comer, como una demostración que realmente estaba viva y no había fallecido, sino que estaba viva. El hecho de comer significa vitalidad. Y finalmente Jesús termina aquí con una sentencia. Pero Jesús les mandó que a nadie le dijesen lo que había sucedido, porque los padres estaban atónitos, ¿cierto? Jesús guarda este hecho de la predicación para el momento en que tenga que ser comunicado. Sin duda que la gente habló, ¿cierto? Porque es un hecho sorprendente, un hecho maravilloso, un hecho milagroso, que una niña vuelva a la vida y que vuelva a comer, mostrando vitalidad. Obviamente la gente lo contó, pero Jesús se mantiene en este ámbito de
de lo privado para poder después revelar, después de su resurrección y de su ascensión a los cielos, que este evangelio, que esta noticia buena sea revelada a través de los discípulos. Recibamos esta buena nueva, este evangelio de Jesucristo con esperanza, con fe y principalmente con la certeza de la resurrección y la vida eterna para todos. Que la bendición de Dios esté con todos ustedes por siempre. Amén.